Muy buenas tardes, si me escuchan. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, por favor ahí díganle a sus compañeros que ya vamos a iniciar la clase. Sí, Jefferson. ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Dígame. Le quería preguntar acerca del examen extemporáneo, disculpe la molestia. ¿Qué día se estará llevando a cabo? Sería la próxima semana que tenemos clases presenciales. Probablemente sea el día lunes de la siguiente semana. Lunes en el horario de clases sería. Horario de clases. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, muy amable. De nada. Bueno. Entonces, por favor, ahí le trasladan información a los que tienen examen extemporáneo. Su justificación tienen que presentarla a coordinación, que coordinación les haya recibido con una copia, y luego ya para el examen presentan su justificación debidamente presentada en coordinación para que se practique el examen, que sería la próxima semana, el día lunes. Muy bien. Bueno. Entonces, vamos a iniciar la clase, siempre con los contratos en particular que hemos venido viendo. Espero que en el examen, a los que por primera vez examinaron, pues ya tienen ahora ya como que la metodología, cómo se examina. Para el segundo parcial, pues ya no tener esa sorpresa, y sobre todo llevar sus leyes. Por favor, siempre le lleven sus leyes. Recuerde que usted, cuando va a clases, tiene que llevar su código de comercio para hacer sus anotaciones. Igual en el examen, pues ya vimos que nos sirve el código. De recomendación y sugerencia, por favor, lleven sus códigos. Siempre en clase tienen que llevar sus códigos. Al final nos sirve en clase porque vamos viendo los artículos que tienen relación con los contratos, y puede ser que en el examen, como pasó en el primer parcial, pues tengamos que utilizar. Entonces, sugerencia, lleven su código para que no tengan que usar un código nuevo el día del examen. Porque si no, no saben ni en dónde están, ni dónde está lo que pusieron o lo que vimos en clase. Hoy vamos a ver un nuevo contrato que creo que todos en un momento determinado pues hemos utilizado del mismo, sin querer hemos contratado, implícitamente va dentro de otro contrato, sin querer. Y un claro ejemplo lo tenemos con la época de la lluvia. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la época de la lluvia? Que lastimosamente pues las calles se ponen listas, o de repente no falta un accidente. ¿Qué pasa o cómo usted solventa muchas veces cuando ha tenido un hecho de tránsito? ¿Qué hace usted, por ejemplo, cuando tiene un hecho de tránsito? Además de llamar a un familiar, ¿verdad? ¿Llamar a una aseguradora? ¿Llamar a la aseguradora? Aseguradora. ¿Por qué a la aseguradora? Porque si fue un daño mayor, tengo que contratarlo para que transporten mi vehículo, ya sea al mecánico o a mi casa. Muy bien, entonces lo que se hace en la mayoría de casos es que usted lo que hace es un contrato de seguro. Entonces hoy vamos a ver el contrato de seguro, que creo que todos en buena o en mayor parte hemos tenido relación con una aseguradora, ya sea porque nos toca pagar un deducible, o porque nos toca ver cómo responder ante la aseguradora, o bien porque nosotros seamos los asegurados, o porque tengamos asegurado a un miembro de la familia, o tengamos asegurado un bien. Entonces vamos a ver cómo el contrato de seguro es aplicable dentro del derecho mercantil, y es un contrato al final, un contrato mercantil. Y vamos a ver cómo las modalidades que puede darse el contrato de seguro, los elementos que intervienen en el contrato de seguro, las características propias del contrato de seguro. Para eso los voy a molestar que nos vayamos al Código de Comercio, y por favor traten de tener sus leyes, deben de tener sus leyes porque nos sirven. Tal vez no agotamos todo lo que tendríamos que ver dentro de la ley, pero vamos viendo algunos aspectos especiales o esenciales dentro del código. Los voy a molestar que nos vayamos al artículo 874, por favor. ¿Alguien que me lo lea? No todos. Licenciado. Por favor. Capítulo 10 de contrato de seguro. Sección primera.
Disposiciones generales. Subsección primera de la celebración del contrato. Oye, paremos ahí, Marta Lucía. Si nos damos cuenta, el contrato de seguro es un contrato muy extenso, demasiado extenso. Lo estamos a partir del artículo 874, empieza a regularse en nuestra legislación el contrato de seguro. El mismo finaliza, si usted se pone a ver en su código, por favor hágalo. Si va viendo todo lo regulado del contrato de seguro, vamos a encontrar que el contrato de seguro finaliza en el artículo 1019. Estamos hablando de cuántos artículos regulan el contrato de seguro. Es uno de los contratos más extensos dentro de la legislación y dentro de nuestro Código de Comercio. Nosotros no vamos a ver tan a profundidad el contrato de seguro. ¿Por qué? Porque dado que son demasiados contratos los que tenemos que ver, vamos a ver algunos aspectos generales del contrato de seguro, de manera general. No, pues posiblemente no vamos a entrar a ver acá modalidad o cada clasificación del contrato de seguro. Lo vamos a ver de manera general, por favor. Y el contrato de seguro es muy extenso, que incluso si usted en algún momento determinado le gusta el derecho mercantil y se especializa en el derecho mercantil, en la maestría de derecho mercantil incluso existe un curso que se denomina el derecho de seguros. Que usted lleva en una maestría todo un semestre el contrato de seguro. Entonces se podrá imaginar usted qué extenso es el contrato de seguro. Nosotros vamos a ver aspectos generales que luego son aplicables a cada una de las modalidades del seguro. Entonces, cuando hablamos de la sección primera, estamos hablando de las disposiciones generales. Disposiciones que son aplicables a cualquiera de las modalidades que puede existir el contrato de seguro. El contrato de seguro en sus modalidades o clasificación, hay un contrato de seguro contra daños, hay un contrato de seguro sobre personas. Entonces, el de daños, por ejemplo, hay contra incendios, transporte, agrícola, ganadero, responsabilidad civil, vehículos. Esas son modalidades del contrato de seguro. Pero nosotros vamos a ver la cuestión general. Ahora sí, Marta Lucía, disculpe. Claro que sí. Artículo 874, contrato de seguro. Por el contrato de seguro, el asegurador se obliga a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero al realizarse la eventualidad prevista en el contrato y en el asegurado a tomador del seguro. Se obliga a pagar la prima correspondiente. Muy bien, si lo leemos así, algunos le vamos a entender y otros nos vamos a caer en la luna. ¿De qué se trata ese contrato? Volvamos a leerlo despacio, por favor, y vamos viendo algunos elementos que van saliendo ahí, algunos nombrecitos que son interesantes. Por favor, nuevamente. Artículo 874, contrato de seguro. Por el contrato de seguro, el asegurador se obliga a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero al realizarse la eventualidad prevista en el contrato. Paremos ahí. Entonces, si vamos viendo, vamos a ir extrayendo algunas situaciones, unos elementos esenciales. Por el contrato de seguro, el asegurador, ya estamos hablando de un elemento personal, el asegurador. Ahora bien, ¿quién es el asegurador? Nos vamos al artículo 875. Por favor, alguien que me lo lea el numeral primero. Alguien además de Marta Lucía. Con mucho gusto, Por favor, Karen. Asegurador. A la sociedad mercantil autorizada legalmente para operar seguros que asumen los riesgos especificados en el contrato de seguro. Ahí estamos. Entonces, ¿quién es el asegurador? ¿Quién es esa persona que se obliga a resarcir? Vamos a utilizar otro término en lugar de resarcir. Si a ustedes les viene la palabra resarcir, ¿qué otro el sinónimo de resarcir cuál sería? Pagar. Pagar. Restituir. Restituir. Reponer. Reponer. Mande, Marcos. Cubrir. Ahora bien, un término podría ser indemnizar. ¿Qué es lo que hace el seguro? A usted le da una indemnización. Entonces, la resarcición puede ser un sinónimo de indemnizar. Entonces, el asegurador, que ¿quién es el asegurador? La sociedad anónima. ¿Por qué? ¿Qué establece el artículo 875? El asegurador
asegurador, a la sociedad mercantil autorizada legalmente para operar seguros que asume los riesgos especificados en el contrato de seguro. El asegurador es la aseguradora. ¿Estamos ahí? Es la que se obliga a indemnizar o resarcir un daño o a pagar una suma de dinero. ¿Cuándo sería un daño? Usted va a chocarle el vehículo a otro. ¿Cuándo va a pagar la suma de dinero? ¿Enfermedad? Cuando fallece la persona. No le va a dar otra persona, no le va a dar, mire, se le murió el esposo, le doy otro. No, aquí le voy a indemnizar, le voy a pagar una cantidad de dinero porque estaba asegurado por una cierta cantidad. Entonces, el seguro puede ser que a usted le den el bien, le devuelvan un bien similar, que sería y resarcir el daño, o bien le dan una cantidad de dinero, dependiendo la modalidad del seguro. Ahora, ¿quién se obliga a indemnizar? Es la aseguradora, que se denomina también asegurador. Ahora bien, ¿quiénes pueden ser asegurador? ¿Podrá ser cualquier persona? No, licenciado. Tiene que ser una sociedad anónima de las que denominamos especiales. Muy bien. ¿Alguien que tenga su ley de actividad aseguradora, por favor? Yo no la tengo, Lic. ¿Alguien que tenga su ley de actividad aseguradora? La deben de tener. Esa la utilizaron en Mercantil 1. ¿De qué artículo sería? Léame el artículo 6, por favor. O léamelo. Primero léame el objeto de la ley. Veamos qué establece el artículo 1. Vayan anotando los artículos y las leyes que vamos viendo. Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto regular lo relativo a la constitución, organización, fusión, actividades, operaciones, funcionamiento, suspensión de operaciones y liquidación de las aseguradoras o reaseguradoras, así como el registro y control de los intermediarios de seguros y reaseguros y de los ajustadores independientes de seguros que operen en el país. Muy bien. Ahí salió alguien, el intermediador de seguros. Marquen ahí que hay esa personita. A veces usted no contrata con la aseguradora, usted contrata con un intermediador, el bendito vendedor de seguros. Intermediador no es aquel, el intermediador es aquel que vende seguros, que puede ser dependiente e independiente. Dependiente porque trabaja directamente para la aseguradora. Independiente es porque trabaja para varias aseguradoras. ¿Estamos ahí? Y muchas veces uno no contrata con la aseguradora, con el asegurador no contrata. Usted contrata con un intermediador de seguros. Vaya, sigamos entonces. Artículo 6. Karen, por favor. Ahorita voy, que es que estoy acá. Deme un momento. Dice capítulo 1, Constitución y autorización. Artículo 6, Constitución. Las aseguradoras o reaseguradoras privadas nacionales deberán cumplir los requisitos siguientes. A. Constituirse como sociedades anónimas con arreglo a la legislación general de la República de Guatemala y observando lo establecido en la presente ley. B. Tener por objeto exclusivo el funcionamiento como aseguradora o reaseguradora. C. Su denominación social y nombre comercial deben expresar que su actividad corresponde a aseguradoras o reaseguradoras. Paremos ahí. Okay. Hay muchas gracias, Karen. Lo demás lo leen ustedes, pero lo que quiero ver es que, por ejemplo, una sociedad colectiva, una sociedad responsabilidad limitada, una sociedad de emprendimiento, una sociedad en comandita simple, en comandita por acciones, ¿podrá dedicarse al ramo de seguros? Según lo que recuerdo que leyó la compañera, dice que cualquier sociedad que esté ajustada a la legislación. Vuelva a leer, Karen. A ver si escuchamos bien. Con gusto. Dice no, establece. Establece.
Establece el capítulo 1, Constitución y autorización. Artículo 6, Constitución. Las aseguradoras o reaseguradores privadas nacionales deberán cumplir los requisitos siguientes. A. Constituirse como sociedades anónimas con arreglo a la legislación. Ahí estamos. Sociedades anónimas. Una sociedad colectiva jamás va a poder ser un asegurador, una comandita simple, comandita por acciones, responsabilidad limitada, emprendimiento, jamás puede dedicarse al ramo de seguros. Únicamente las sociedades anónimas que se constituyen exclusivamente para el ramo de seguros, su objeto principal es dedicarse y únicamente dedicarse a seguros, pueden ser sociedades anónimas y estas pueden ser aseguradoras. Entonces, cuando usted escucha el término asegurador, ¿qué significa? Sociedad aseguradora o sociedad de aseguranza. Y eso lo establece la ley de actividad aseguradora. ¿Estamos ahí? Bueno, sigamos leyendo ese 874 para ir viendo algunas cuestiones interesantes. Al realizarse la eventualidad prevista en el contrato. Ahora bien, esa eventualidad se llama siniestro. El siniestro es la eventualidad. Riesgo y siniestro son dos cosas muy importantes. Veamos el numeral 6 del artículo 875. ¿Qué establece? Riesgo. La eventualidad de todo caso fortuito que pueda provocar la pérdida prevista en la póliza. Muy bien. La pregunta del millón es, ¿qué asegura Messi? ¿Qué le aseguraron a Messi? Sus piernas. ¿Mande? Sus piernas y todo su... Vamos, en las piernas. ¿Qué le aseguraron a Jennifer López? Las piernas también. ¿Qué le aseguraron? Vamos a ver a Cristiano Ronaldo. Las piernas y el rostro. El rostro. ¿Qué le aseguraron a los jueces? Porque hay un seguro colectivo. Imaginemos los que trabajan en el mismo judicial. Los jueces están asegurados. ¿Qué les aseguraron? La vida. La vida. La vida. Lo médico. Vuelvan a leer el numeral sexto. ¿Qué aseguraron? El riesgo. El riesgo. ¿Qué se asegura en un contrato de seguros? El riesgo. El riesgo que se le quiebren las pietitas a Cristiano Ronaldo, a Jennifer López, a Ronaldo o cualquiera. A un juez que es el riesgo de que sufra un accidente, el riesgo de que perezca. Entonces, en un contrato de seguro, ¿qué es lo único que usted asegura? No asegura las cosechas, no asegura el carro, no asegura las piernas, no asegura la cara, no asegura la voz. ¿Qué es lo que asegura usted? El riesgo. O sea, lo único que se asegura en un contrato de seguro es el riesgo. Eso ténganlo presente. No se asegura el carro, no se asegura la casa, no se asegura nada. Usted asegura el riesgo. ¿Y qué es el riesgo? Es esa eventualidad que puede ocurrir. Entonces, en un contrato de seguro, ¿qué es lo único que se asegura? El riesgo. ¿Estamos? No se asegura la casa, no se asegura las cosechas, no se asegura el ganado, no se asegura el transporte. No, se asegura el riesgo. ¿Y qué es el riesgo? Esa eventualidad que usted está cubriendo. ¿Estamos? Entonces, cuando la ley establece, al realizarse la eventualidad prevista en el contrato, al realizarse el riesgo, la fractura, el choque, el fallecimiento, mermar su salud, se incendia su casa, las cosechas por la lluvia pues ya no producen, el ganado pues por la temporada se ahoga. Usted está asegurando ese riesgo. Entonces, en un contrato de seguro, usted lo que asegura es solo el riesgo, nada más. ¿Estamos? El asegurado. ¿Quién es el asegurado? Veamos qué establece el numeral tercero del artículo 875. Por favor. La persona interesada en la traslación de los riesgos. Estamos hablando, el asegurado es la persona, el bien al cual posiblemente le pueda ocurrir el siniestro.
que es el riesgo asegurado. Veamos el numeral séptimo, ¿qué establece? Del 875. El siniestro. Veamos cómo se define el siniestro. La ocurrencia del riesgo asegurado. Cuando ocurre cuando ocurre el riesgo, ¿qué es lo que sucede? Se da el siniestro. ¿Estamos? Bueno. Ahora bien, ese asegurado o tomador del seguro, porque usted, la aseguradora, le va a pagar una indemnización o le va a retribuir el daño como tal, pero no se lo va a hacer de gratis. Previamente, ¿usted qué tuvo que haber pagado? Una prima. No es la hija de su tío, aclaro de una vez, si es su tía. La prima es el pago que usted debe de hacer a la aseguradora para que le pueda cubrir el riesgo. Para que una aseguradora le cubra el riesgo, usted tiene que estar pagando una prima. Lo vamos a ver en su momento. El tema del riesgo. Ahí, Benjamín. Ahora, veamos lo siguiente entonces. Les voy a hacer la presentación y vamos a ver si me logran ver esto. Me dicen si ven. Sí, sí se mira. Sí se mira. Bueno, entonces, vámonos a colocar como que es el seguro entonces. Vean, el contrato de seguro realmente no es algo, no es algo, ¿sí? ¿Sí, Eddie? Eddie, Giovanni. Perdón, Lix, estaba tratando de ampliar la pantalla, gracias. A ver, muy bien. Entonces les decía, el contrato de seguro es un contrato típico mercantil por el cual una de las partes se obliga mediante cierta prima a responder e indemnizar a la otra el daño que le puede causar ciertos casos fortuitos a que está expuesta. Ahí estamos ante el contrato de seguro. Entonces, el contrato de seguro es un contrato típico mercantil. El contrato siempre ha existido. Realmente el contrato de seguro no es algo nuevo dentro de la legislación. La evolución histórica, si ustedes en un momento determinado empiezan a estudiar el tema del seguro, van a encontrar que la evolución histórica del seguro tiene fundamento y se sustenta desde la época bíblica. Desde la Biblia existió el tema de la prevención. Se recordarán que el contrato de seguro, ¿dónde lo clasificamos? En la gran clasificación de los contratos mercantiles. Contratos de prevención de riesgo. El contrato de seguro está dentro de la prevención de riesgo. Entonces, desde la época bíblica ha existido el tema de asegurar. Desde que los egipcios, se recordarán ustedes, almacenaban el trigo o los granos por esa escasez que podría darse en un momento determinado, esa prevención al almacenar el trigo en los años de cosecha favorable. ¿Para qué? Para poder soportar los años de escasez del grano. En un principio, pues, de prevención. Se recordarán ustedes cuando estudiaron Derecho Mercantil 1. ¿Qué pasa cuando el capitán de un barco se lanzaba a la mar para hacer viajes? ¿Cómo se daba esa prevención? Se podía dar y ahí se da un antecedente del derecho mercantil. Creo que era la gruesa aventura, ¿verdad? La gruesa aventura, que era un seguro sin querer. Entonces, el contrato de seguro, ya sería un seguro marítimo. ¿Por qué? Porque esas mercancías que se transportaban vía marítima o terrestre afrontaban riesgo de pérdida por diferentes circunstancias humanas o fenómenos de la naturaleza, por la piratería. Entonces, la protección contra ese riesgo, y de acuerdo con los historiadores, pues desde la antigüedad se iniciaron esa forma de tratar de proteger los bienes y a la persona. Desde las ordenanzas de Bilbao del siglo XV, pues ahí se da una expresión de cómo se daba el contrato de seguro y se empezó a tratar de asegurar los bienes y las personas. Entonces, ahí vemos que el antecedente histórico de los contratos de seguro, pues, han evolucionado. Hoy en día el contrato de seguro es uno de los más utilizados dentro del derecho mercantil. Ahora, ¿qué elementos intervienen en el contrato de seguro?
Si nos vamos al artículo 875 y vamos a encontrar los elementos personales o intersubjetivos del contrato de seguro. Primero tenemos al asegurador. ¿Quién es el asegurador? Pues la sociedad anónima especial que se dedica únicamente y exclusivamente al ramo de seguros. Y a Mario Alfonso decía sociedades anónimas especiales. Si nos vamos al artículo 12 del Código de Comercio, encontramos el tema de las aseguradoras. Ahora, se dice que son sociedades anónimas especiales. ¿Por qué? Porque estas sociedades se rigen, además del Código de Comercio, por una ley especial. Para el caso de las aseguradoras, tienen su ley especial, la ley de actividad aseguradora. Segundo, tienen un objeto específico. Las sociedades anónimas especiales, para el caso de las de aseguranzas, solo se puede dedicar al ramo de seguros. Usted no puede tener una sociedad anónima que se dedique a la venta de vehículos, al restaurante, hotelería y al mismo tiempo se dedique también a seguros. Eso no es permitido. ¿Por qué? Porque su objeto es específico. Las sociedades anónimas que se dedican a seguros solo pueden dedicarse a la actividad aseguradora. Segundo, o tercero mayor, la tercera característica diferenciadora de una sociedad anónima especial es que para su autorización requiere un procedimiento especial. En el caso de la actividad aseguradora debe existir un dictamen previo que interviene la Junta Monetaria y en su caso la Superintendencia de Bancos, para que se pueda dar una autorización y usted pueda operar como una actividad aseguradora. Segundo, su capital. El capital para una aseguradora no es el mismo que una sociedad anónima normal. Para una sociedad anónima con 200 quetzales usted puede dedicarse a cualquier acto que no sea seguro, porque si usted se va a dedicar a la actividad aseguradora, tiene un capital establecido en la ley, el cual puede ser modificado por la Junta Monetaria. Entonces, ahí revisan ustedes cuál es el capital actual para que usted se pueda dedicar a la actividad de seguros. 27 millones, licenciado. ¿Cuánto? 27 millones. Según la ley de la CIP. actividad aseguradora, pero hay alguna resolución de la Junta Monetaria que han modificado. La ley tiene un capital previamente establecido, pero han existido resoluciones de la Junta Monetaria. Ahí verifican ustedes las resoluciones de la Junta Monetaria para ver cuál es el capital mínimo que usted debe tener para dedicarse a la aseguranza. Luego tenemos otro elemento importante dentro del contrato de seguro, es el tomador o solicitante. Veamos qué establece el numeral tercero, el numeral segundo. ¿Alguien que me lo lea, por favor? Solicitante. A la persona que contrata el seguro por cuenta propia o por la de un tercero determinado o determinable y que traslada los riesgos al asegurador. Muy bien, entonces tenemos al asegurador, que ya dijimos que es la aseguradora. Entonces, no nos podemos perder ahí con esos elementos. Entonces, asegurador es la sociedad anónima que me va a brindar la aseguranza. Entonces, ahí encontramos que la ley de actividad aseguradora me regula quién es el asegurador. Ahora, cuando hablamos del tomador o solicitante, el tomador se denomina también como contratante del seguro. Entonces, el tomador o solicitante, ¿quién es? Es el contratante del seguro, es quien contrata el seguro. Y aparece cuando el seguro se contrata por cuenta de un tercero. Vamos a ver qué establece. A la persona que contrata el seguro por cuenta propia o por la de un tercero determinado o determinable y traslada el riesgo al asegurador. Veamos cómo funciona el ejemplo. Vamos a ver. Si hablamos del organismo judicial, algunos han de trabajar aquí. Por ejemplo, ¿quién será el asegurado en un contrato de seguro del organismo judicial para los jueces? ¿Quién es?
El organismo judicial. ¿Quién será el tomador o solicitante o quién será el que contrata el seguro? El organismo judicial, ¿no? El organismo judicial. Entonces veamos lo siguiente. El asegurador puede ser, pongámosle nombre y apellido, aseguradora Banrural, por ejemplo, o aseguradora GIT, o aseguradora BI. Ellos son la sociedad anónima. Vengo yo, organismo judicial, vengo yo, Congreso de la República, vengo yo, ejecutivo, y contrato, contrato un contrato de seguro. Yo soy el tomador. Lo puedo hacer por cuenta propia o por cuenta de un tercero. Si yo adquiero el contrato de seguro, yo soy el tomador. Ahora, el beneficiario y el asegurado pueden ser terceras personas. En el caso de los jueces, son los asegurados. ¿Estamos ahí? Porque ¿quién es el asegurado? Numeral tercero. La persona interesada en la traslación de los riesgos. Si yo hago un contrato de seguro de vida y aseguro a los jueces, por ejemplo, ellos son los asegurados. ¿Quién va a ser el beneficiario? Su familia. Su familia. Su familia o la persona a quien se determine el contrato de seguro. Entonces pueden ser diferentes personas. Ahora, ¿puede ser en una misma persona configurarse los tres elementos? Sí. Por ejemplo, usted contrata el seguro médico. Usted es el que lo adquiere, es el tomador o solicitante. Usted mismo se está asegurando por cualquier enfermedad que le pueda pasar. Y al mismo tiempo usted es el beneficiario. Puede darse otra situación. Usted contrata el seguro y usted es el solicitante o tomador. Asegura a su esposa, a su novia, a su amiga, a quien usted quiera. Pero el beneficiario puede ser que sea un hijo. Se configuran terceras personas. No sé si me van comprendiendo los elementos personales. ¿Van comprendiendo? Sí. ¿O alguna duda? Si tienen alguna duda me dicen. Esto es importante determinar quiénes son los elementos. Sí, licenciado, a mí me surge una duda con Diga. respecto al asegurado. Así como usted puso este ejemplo, este último. No puede ser, digamos, bueno, el primero decía usted que los jueces son los asegurados y la familia sería el beneficiario. Sí. Si asegura, como usted decía, un amigo, puede poner uno a una tercera persona de beneficiario, sí, pero siendo uno el tomador. Sí. Por ejemplo, usted puede decir, a mí me cae muy bien Mario Alfonso, pero yo siento que Mario Alfonso viaja mucho, se pone en mucho riesgo, le puede pasar algo. Y él tiene familia. Entonces usted viene, Elizabeth, y dice, bueno, le voy a contratar un seguro. ¿Va usted con la aseguradora que usted quiera? ¿O puede ir con un intermediador de seguros? ¿Estamos ahí? ¿Usted quién es? Usted es la que solicita o tomadora del seguro. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado. ¿A quién está asegurando usted? ¿A la familia de Mario Alfonso o a Mario Alfonso? A Mario Alfonso. ¿Quién va a ser beneficiado si le pasa algo a Mario Alfonso? ¿Podría pedir que yo sea la beneficiaria o tendría que ser alguien de la familia de él? Podría darse también, sí. Podría darse. El beneficiario puede ser al mismo tiempo el propio tomador del seguro. O puede ser al mismo tiempo también beneficiario el asegurado. Entonces, estas tres personas que tenemos acá pueden configurarse en una misma. En una misma. Usted lo compra, usted se asegura y usted es el beneficiario al mismo tiempo. Puede ser que este sea una persona tercera, este sea un tercero y esto sea un tercero. Tres personas totalmente ajenas o diferentes entre sí. ¿Estamos ahí? Sí, ahora ya le comprendí, licenciado. Gracias. Ahora, sí, José, ¿cómo está esa situación? José. José.
¿Cómo funcionan los bancos que aseguran las sociedades distintas? ¿Cómo así? No le entiendo esa parte. Replantéeme su pregunta y vamos a ver. Bueno, mientras me replantea la pregunta, ¿estamos ahí con los elementos personales? Entonces, ¿cómo definimos? Sí. El contrato de seguro es aquel contrato típico mercantil por el cual una persona, podríamos decir lo siguiente, contrata o adquiere un seguro a favor de sí mismo o en favor de un tercero, comprometiéndose a pagar una prima al asegurador, quien al mismo tiempo se asegura en indemnizar el daño o a pagar la suma de dinero al realizarse el riesgo cubierto. Usted puede encontrar cualquier definición. ¿Estamos ahí? Estos son los elementos personales. ¿Comprendido los elementos personales? ¿Alguien había levantado la mano? Diga. Uh-huh. 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 Si usted compró una modalidad de seguro que es esta, te voy a decir. De responsabilidad civil por daños a terceros. Si usted adquirió un contrato de seguro en el cual usted se compromete, el contrato de seguro, la aseguradora le va a responder a usted y a terceros, es el que se denomina contrato de daños a terceros. ¿Estamos ahí? Entonces el asegurado, por ejemplo, vamos a ver acá. El asegurado es usted. El beneficiario puede ser usted también, o pueden ser también terceros. Si usted adquirió un contrato de seguro de daños a terceros, que responde no solo a usted como beneficiario, sino que también a otras personas. No sé si ahí estamos, Marcos. Del tipo de seguro. Del tipo de seguro. Por eso cuando usted contrata un seguro tiene que tener ese cuidado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, usted me dice, mira, yo soy taxista. Usted se tiene que asegurar al vehículo, a usted y a terceros. Ahora, igual todo aquel que tiene un vehículo tiene que tener un contrato de seguro que cubra a él como beneficiario y también a terceros. ¿Estamos ahí? Sí. Entonces depende de la modalidad de seguro que usted quiera. Por lo general los seguros contra daños a terceros siempre cubre eso. Sigamos acá. ¿Estamos claros con los elementos personales? Yo todavía tengo algo de confusión, licenciado. ¿Con cuál? Entonces, en cuanto al juego que tiene cada uno de los elementos personales, en cuanto al solicitante, pues entiendes el que pide el seguro, ¿no? Uh-huh. El asegurado puede ser el mismo solicitante o puede ser una tercera persona. Sí. Y el beneficiario de igual manera puede ser el solicitante o el asegurado o el mismo tomador. Ajá, o el mismo tomador. Así sería, ¿verdad? Sí, puede darse esa situación. Ah, muy bien, perfecto. El claro ejemplo es el seguro médico. El seguro médico usted lo compra, usted mismo se asegura y usted es el beneficiario. Ahí está un claro ejemplo. Gracias. En el caso de usted adquiere un contrato de seguro de vehículos. Usted lo compró, aseguró su vehículo y se aseguró usted. Y usted mismo va a ser el beneficiario. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado. Muy bien. Ahora bien, puede existir aquí otra persona. Entre el asegurador y el tomador puede haber una tercera persona. ¿Quién podría ser esa tercera persona?
Ahí podría ser el corredor, licenciado. El corredor de seguros, o también denominado el agente de seguros. Entonces, el agente de seguros puede darse esa situación también. ¿Estamos? Entonces, el agente de seguro puede intervenir entre el asegurador y el tomador. Porque puede ser que yo directamente vaya con la aseguradora y contrate. O puede ser que me vendan a mí el seguro, que es lo que a veces pasa mucho. Y dice, mire, le vendemos seguros. Usted lo que está haciendo es contratando con un corredor de seguro o el que hace intermediación de seguros. ¿Estamos ahí? No está regulado dentro del artículo 875, pero si nos vamos a la ley de actividad aseguradora, ahí está, porque el artículo 1 que establece, objeto de la ley, va a regular a quienes hacen intermediación de seguro. Y la intermediación de seguro es aquel que trabaja directamente para la aseguradora o bien trabaja de manera independiente. ¿Estamos? Veamos los elementos reales. Ahora, ¿qué es el riesgo? Es uno de los elementos del contrato de seguro. Entonces, el contrato de seguro va a tener algo interesante. El tema del riesgo, la prima y otra que posiblemente podríamos encuadrar, que es la prestación del asegurador. Cuando hablamos del riesgo, ¿qué estamos hablando? ¿Qué es el riesgo? Alguien que me lea el 875 siempre, por favor, numeral sexto. Número 6. Riesgo. La eventualidad de todo caso fortuito que pueda provocar la pérdida prevista en la póliza. Muy bien, entonces, la ley establece, entonces, la eventualidad de todo caso fortuito que pueda provocar la pérdida prevista en la póliza. Entonces, en el párrafo final del artículo citado, dice algo interesante, o establece algo interesante. Los hechos ciertos o los físicamente imposibles no constituyen riesgo y no pueden ser objeto del contrato de seguro, salvo la muerte. Entonces, algo interesante. Usted solo puede asegurar el riesgo, y el riesgo es esa eventualidad que puede que se dé o no se dé. Esa es como la condición. ¿Qué es la condición? Un acontecimiento futuro, pero incierto. Y el riesgo al final es esa eventualidad. Esa eventualidad que tiene que concurrir ciertas situaciones. Eventualidad, en todo caso, fortuito, que provoca la pérdida prevista de la póliza. Ahora, ¿qué riesgos se pueden asegurar? Solo aquellos que sean inciertos, los hechos ciertos o los físicamente imposibles no constituyen riesgo. O sea, si va a asegurar ahora, ¿por qué creen que a usted, si tiene cáncer o una enfermedad terminal, por qué creen que no le asegura? ¿Por qué? Ahí lleva la momento va a morir. Porque eso ya es un hecho cierto. Es algo que va a pasar. ¿Por qué cree que si a usted le gusta manejar con sus traguitos encima, es ebrio constitucionario y maneja más de 180, ¿será que lo van a asegurar? No. No, si lo conoce. Es cierto que va a ir a chocar y a morir. Entonces, los hechos ciertos o físicamente imposibles. Mire, yo lo voy a asegurar para que usted tenga 500 años de vida. ¿Físicamente se podrá eso? No. Lo voy a asegurar de manera indeterminada. No puedo. No. Porque es físicamente imposible. No constituyen riesgo. O sea, no hay riesgo. Tiene que haber un riesgo para que yo lo pueda asegurar. Entonces, aquí viene algo interesante. Entonces, el riesgo merece que se haga un análisis profundo. Por ejemplo, el riesgo para que sea objeto de seguro debe reunir una serie de requisitos establecidos en la doctrina y en la legislación. ¿Cuáles son los requisitos para que el riesgo pueda ser susceptible de aseguranza? Primero, que sea posible. Para que se pueda asegurar el riesgo debe ser posible. Un riesgo asegurado debe ser posible. No puede admitirse
como tal una eventualidad que no estuviera dentro del margen de la posibilidad de suceder. Por ejemplo, podríamos asegurarnos contra los daños que causaría el riesgo que el sol ya no diera calor. Eso no lo podemos arreglar. No es un riesgo posible. Entonces, el riesgo debe ser posible, sí puede suceder. Si no va a suceder, no puedo asegurarle a usted ese riesgo. Otra característica del riesgo para poderlo como tal debe ser incierta. La eventualidad cierta no es posible tomarse como riesgo. Si el acontecimiento previsto como riesgo tiene necesariamente que suceder, no puede ser objeto de seguro, ya que perdería su carácter de ser aleatorio como una característica del contrato de seguro. Entonces, para que el riesgo pueda ser asegurado, debe ser posible y debe ser incierto. Y sobre todo debe ser futuro. Esos son algunos elementos propios del riesgo. Debe ser posible, incierto y futuro. Y debe estar sujeto a intereses. Debe tener un valor. De lo contrario, no lo podemos asegurar. ¿Estamos ahí? Entonces, ese es uno de los elementos reales del contrato de seguro, el riesgo. Ahora bien, hay otro elemento del contrato de seguro, que es la prima. ¿Qué es la prima? 875. Numeral quinto. ¿Alguien que me lo lea, por favor? La retribución o precio del seguro. Muy bien, entonces, la prima es uno de los elementos reales que tiene como función esencial constituir en el precio que paga el asegurado por la prestación del asegurador. Para que a mí el asegurador me preste el auxilio en un hecho de tránsito, me preste el servicio médico, me preste el servicio de ambulancia, me preste la restitución en el caso de un daño, me dé la indemnización en dinero al ocurrir la muerte, es porque yo tuve que haber pagado el precio. Y el precio es esa prima. ¿Estamos ahí? Para que se pueda dar la prima, que es un elemento propio y objetivo del contrato de seguro, se rige por principios, la prima. La prima, para que exista o pueda darse ese pago, debe ser el principio de predeterminación. ¿Qué significa predeterminación? Cuando usted adquiere el seguro ya está predeterminado cuánto va a pagar. Sobre qué monto o qué valor va a tener ese seguro. ¿Cuánto va a estar pagando usted? Otra situación. Vayámonos al artículo 892. ¿Qué establece el artículo 892? Subsección tercera de las obligaciones de las partes. Artículo 892. Pago de la prima. La prima deberá pagarse en el momento de la celebración del contrato, por lo que se refiere al primer periodo del seguro, salvo pacto en contrario, se entenderá por periodo del seguro el lapso por el cual resulte calculada la unidad de prima. En caso de duda, se entenderá que es de un año. Las primas ulteriores se pagarán al comenzar cada periodo. ¿Qué sucede? Otro principio de la prima es que es la invariabilidad. No se puede variar si ya lo pactamos. Ya establecimos cuánto le voy a pagar. No le podemos variar ese monto. Entonces, debe estar predeterminado. Es invariable el pago que voy a hacer. Es indivisible. ¿Por qué? Porque la prima ya está convenida. Veamos qué establece el artículo 893. Por favor. Muy bien, entonces la prima es la indivisibilidad, es otra característica o principio de la prima. Entonces la prima convenida por el periodo contratado
se endeudará en su totalidad. Usted no puede pagar una parte, tiene que pagar la totalidad. Y eso está dentro del artículo 893. Entonces, el riesgo y la prima son elementos reales del contrato de seguro. Para que se dé el riesgo, debe cumplir requisitos. Para que la prima pueda darse como tal, hay ciertos principios que rigen a la prima. Y la prima es ese pago que yo tengo que hacer al adquirir el contrato de seguro. ¿Quién paga esa prima? Ya sea el solicitante o el asegurado. Es quien va a pagar esa prima como tal. De manera periódica lo podría hacer o se determina la forma en que se va a hacer el pago. Ahora bien, el elemento formal. ¿Dónde se hace constar el contrato de seguro? La póliza es el elemento formal. Entonces, la póliza es el elemento donde hacemos constar. Aquí no es que vamos a tener una escritura pública del contrato de seguro y aparte vamos a tener otro documento. No, la prima es el pago. Ahora, ¿dónde quedan pactados los derechos, las obligaciones? Todo esto queda dentro de la póliza. La póliza es el elemento formal del contrato de seguro. Vayámonos, por favor, al artículo 882, por favor. ¿Sí? Perfeccionamiento del contrato. El contrato de seguro se perfecciona desde el momento en que el asegurado o contratante reciba la aceptación del asegurador, sin que pueda supeditarse su vigencia al pago de la prima inicial o a la entrega de la póliza o de un documento equivalente. Miren, esto incluso fue recurso de casación en un momento determinado, un caso interesante. ¿Sí, Álvaro? Una consulta, ¿cuál fue el artículo que leyeron ahorita? Disculpe. El artículo 882, Álvaro. Muchas gracias. Muy bien. Veamos algo interesante. 882, perfeccionamiento del contrato. El contrato de seguro se perfecciona desde el momento en que el asegurado o contratante recibe la aceptación del asegurador. Desde que le llaman a usted por teléfono y usted dice, mire, si acepto el contrato de seguro. Desde ahí, o manda usted un correo, desde ahí se perfeccionó. Desde ahí se perfeccionó el contrato de seguro. Sin necesidad de que pueda supeditarse a la vigencia del pago de la prima inicial o la entrega de la póliza o documento equivalente. Veamos. Aquí hay un caso interesante en casación, donde la persona viene y contrata el seguro con un corredor de seguros. Lo contrata el día de hoy por medio de teléfono. Se da la aceptación y el día de mañana agarra fuego creo que en ese momento era una fábrica. Agarró fuego la fábrica. En ese caso se reclamaba el pago como tal de la cobertura. Se fue a casación y los jueces, los magistrados en casación establecen que sí el contrato existía, aun cuando no se había pagado todavía la prima, aun cuando el contrato todavía no existía la póliza, pero con el simple perfeccionamiento y la aceptación, el contrato existía. Por ende, la aseguradora estaba obligada a hacer la indemnización. Entonces, el perfeccionamiento del contrato de seguro es desde que usted dice acepto o desde que la aseguradora acepta. ¿Sí, Elizabeth? Licenciado, ahí me surge una duda, por eso es de que en algunas pólizas o algunos contratos ponen que surtirá efecto a partir de haber pagado la primera cuota. Cuidando esa eventualidad, pero realmente el contrato de seguro se perfecciona solo con el hecho de que usted diga acepto. Desde ahí el contrato ya está perfeccionado, ya nace a la vida jurídica el contrato de seguro.
Incluso el mismo artículo lo dice, porque no puede supeditarse su vigencia al pago de la prima. Exacto. O sea, aún cuando no haya pagado, ese caso, fíjense que se fue a casación y es verídico porque vienen ellos y contratan el seguro el día de hoy. No les dieron la póliza porque fue a través de, creo que fue a través de teléfono y fue con un corredor de seguro. Incluso fue con un corredor de seguro. Se asegura el riesgo, pasa el siniestro. Se incendia la fábrica. Al día siguiente de haber comprado el seguro. La aseguradora no quería pagar la indemnización. ¿Por qué? Aduciendo que el contrato no se había perfeccionado porque no existía el pago de la prima y tampoco había póliza. Pero la interpretación del artículo 882 establece que aún no existiendo prima ni existiendo póliza, pero se da el consentimiento, se tiene por perfeccionado el contrato, nace a la vida jurídica. Entonces, este contrato de seguro es muy interesante porque en su perfeccionamiento se da consensual como una característica. Entonces, la póliza va a ser el elemento, si bien es cierto, es el elemento formal. Ahora, la póliza me sirve como medio de prueba para comprobar la existencia del contrato. Entonces, la póliza, al final el contrato de seguro debe hacerse por escrito. No se puede hacer de manera verbal. ¿Por qué? Porque la póliza es el elemento probatorio, aún no esencial. ¿Por qué no aún esencial? Porque el artículo 882 me establece que se perfecciona sin que exista. Pero me sirve como elemento probatorio para los contratos de seguro. Esa póliza va a ser entonces el elemento formal. Incluso hoy en día, realmente a través de correos electrónicos. Ahora con un simple correo electrónico se hace la solicitud de datos indispensables, la cosa a asegurar, el riesgo, y usted a través de un email ya contrató, sin necesidad muchas veces de una póliza como tal. A usted se la envían después. O una copia de la póliza. Ahora, ¿para qué me sirve la póliza? Eso sí es interesante. ¿Para qué me sirve? ¿Qué pasa si no me quieren pagar? Ya sucede, ya ocurrió el siniestro. El riesgo, se cubrió el riesgo y sucede el siniestro. ¿Para qué me sirve la póliza? Como elemento probatorio, sí. Ya ganaron procesal civil todos. ¿Será título ejecutivo la póliza? Ahí les queda de tarea. Bueno, nos quedamos hasta acá. Nos vemos el día miércoles para continuar con el contrato de seguro, que es un contrato muy extenso, pero que no se les olvide lo que se asegura en el contrato de seguro. ¿Qué es? El riesgo. El riesgo. No me van a decir la casa, no me van a decir la vida, no me van a decir las piernas, la cara, la voz. No, se asegura el riesgo. Nada más el riesgo. Otra cosa no asegura usted, el riesgo. Y se pregunta cuál es el objeto del riesgo, y sería eso. Ahora, ¿qué asegura usted en el riesgo? Ahí sí, pero realmente lo que se asegura en un contrato de seguro es el riesgo nada más. El riesgo de que Jennifer López se caiga y se lastime. El riesgo que se le vaya la voz al cantante, ¿verdad? Pero al final es el riesgo. Bueno, pasen buenas noches, nos vemos el día miércoles. Gracias. Siempre tengan sus leyes, por favor. ¿Sí? Buenas noches, licenciado. Solo para confirmar, el examen extraordinario va a ser el día lunes en el horario de clases, ¿verdad? Sí, extemporáneo. Perdón, extemporáneo. Ah, ok, muchas gracias. Extraordinario, créame que no va a ser. No, extemporáneo. Pues, siempre los temas van a ser los que, pues, iban a abarcar en el primer parcial, ¿verdad? Y un poco más, por no haber llegado. Ay, no, licenciado, no sea así. No, los temas de clase, los temas de clase. Ah, ok, por favor. Okay, muchas gracias. Traten de llegar puntuales para que les dé tiempo. Ah, ok. Gracias, licenciado. Muy bien, buenas noches.